Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase con segundo BGU. Primero, más que todo, vamos a esperar un ratito para que se conecte uno de nuestros estudiantes y si no, pues continuamos. Vamos a esperar unos 3 minutitos. Bueno, ya esperamos unos minutitos, así que vamos a proceder con la clase del día de hoy. Nuestros temas son las características fácticas y negativas. Como siempre, con nuestro concepto y luego con la explicación. Dicen las características fácticas y negativas que el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi, 1925 y 1965, en su obra Existe una filosofía de nuestra América, determinada dos tipos de características esenciales de la filosofía latinoamericana. Características fácticas es una de estas características esenciales de la filosofía. La filosofía latinoamericana
ha tenido un desarrollo histórico semejante en todos los países porque comparten una misma unidad en su evolución histórico y filosófica. Cada país puede crear su propio pensamiento que presenta a todo el pensamiento latinoamericano. La filosofía latinoamericana también se ha desarrollado en paralelo con la europea y cambia con la misma secuencia que esta. La filosofía latinoamericana siempre está llegada a las actividades culturales de los pueblos originarios, lo que constituyen una pieza clave para la reflexión filosófica. La filosofía latinoamericana comienza desde cero después de la conquista europea, la tradición del pensamiento indígena, la incor- que va incorporándose poco a poco al proceso de reflexión filosófica. La característica negativa es el sentido imitativo de la reflexión. Los latinoamericanos filósofan adoptando corrientes del pensamiento europeo, una disposición abierta a aceptar todo tipo de producto teórico procedente de los grandes centros de la cultura occidental, la ausencia de una metodología característica, lo que constituye una inclinación teórica e ideológica injustificable. Salazar Bondi denuncia que el pensamiento filosófico latinoamericano no ha basado su reflexión en la propia realidad y por tanto no tiene una forma de ser auténtica. Esta forma de ser inauténtica opera como mito que impide reconocer la realidad propia y también asentar las bases de para lograr una identidad histórica propia. ¿Qué entendemos con las características fácticas? Dice en el libro que la filosofía latinoamericana ha sido un desarrollo histórico semejante en todos los países. Las características fácticas se refieren a aquello que está basado en hechos reales y observables en el mundo, en opinión a lo teórico o imaginario. También son atributos de la ciencia fácticas que estudian el mundo físico y natural a través de la observación y la experimentación para describir las relaciones entre los hechos. Estas características más que todo son cuantificables y se fundamentan en la evidencia para evitar prejuicios. Entonces, las características principales de la ciencia fáctica es que se basa en hechos, que estudian entes concretos y sus relaciones en el mundo real. Utilizan la observación y la experimentación. Se sirven de métodos para verificar y descubrir los hechos. Buscan que los análisis y verificaciones estén libres de prejuicios
o creencias personales. Sus afirmaciones se basan en la observación y pueden ser desmentidas por futuras investigaciones o experiencias empíricas. La estadística, por ejemplo, se utiliza para analizar y presentar datos numéricos derivados de la observación. Son aquellos que se interesan desde una perspectiva científica por los fenómenos humanos, tales como la constitución de la mente humana, también la historia de las civilizaciones o las reglas de la economía. Las ciencias fácticas también se caracterizan por estudiar hechos observables y experimentables del mundo real a través del método científico, como la observación y la experimentación. Su conocimiento es objetivo, verificable empíricamente, analítico, metódico, sistemático, y busca trascender los hechos para formular leyes y predicciones. Las características claves de la ciencia fáctica son basadas en hechos, a punto de partida de los hechos observables y comprobables de la realidad, no las ideas abstractas. También buscan describir el mundo tal como es, independientemente de las opiniones y de las creencias personales. Las hipótesis y sus teorías se validan o refutan mediante la experimentación y la observación. Descomponen los hechos complejos en partes más pequeñas para estudiarlos en detalle. Siguen también un procedimiento riguroso y ordenado para investigar. También utilizan herramientas como el método científico y en ocasiones la estadística. El conocimiento también se encarga de organizar en un sistema coherente las ideas interracionales. Van más allá de lo simple, de la descripción de los hechos para buscar explicaciones y leyes generales que lo rigen y que busquen explicar el porqué los fenómenos y predecir resultados futuros basándose en las leyes descubiertas. Por último, no se consideran verdades absolutas, sino que están sujetas a revisión y cambio a medida que se obtiene nueva evidencia. Ahora, ¿cuál sería una idea fáctica? Una de las clases de ideas, según Descartes, se las define como aquellas representaciones mentales que deben su existencia solo a construcción de la mente. Un ejemplo de las características fácticas, la física es un excelente ejemplo de ciencia fáctica. Su objetivo de estudio son los fenómenos naturales como la gravedad, el movimiento, la luz y la energía. Los físicos observan cómo los objetos caen al suelo o cómo se mueven los planetas. Luego diseñan experimentos para medir y cuantificar estas observaciones. Basados en estas observaciones, formulan hipótesis y las ponen a prueba. Si las pruebas son consistentes, desarrollan también leyes universales. Los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en órbitas elípticas.
y es un enunciado fáctico que perdón, un hecho real, observable y medible. Ahora, ¿qué entendemos con las características negativas? Como dice en el libro, las características negativas es el sentido imitable de la reflexión. Los latinoamericanos filósofan adaptando corrientes de pensamiento europeo. Las características más que todo mencionadas en el libro es que la reflexión filosófica latinoamericana ha sido históricamente imitativa. Al adoptar y adaptar, basarse plenamente en la realidad propia de su región. Esta tendencia se considera negativa porque impide desarrollar un pensamiento auténtico y autónomo que responda a los problemas específicos latinoamericanos. La filosofía también se había desarrollado adaptando corrientes extranjeras, principalmente europeas, como el idealismo, el positivismo, el marxismo, entre otras. En lugar de crear un pensamiento original desde su propia realidad. Esta falta también de una red propia llevará a una filosofía inauténtica que según pensadores como Augusto Salazar Bondi, actúa como un mito que impide reconocer la realidad del continente y construir una idea idéntica e histórica propia. El problema principal es que se han aplicado soluciones europeas a problemas latinoamericanos, que se ha visto la participación de la región. ¿Cuáles son las características negativas de la filosofía latinoamericana? Más que todo se señalan tres. Primero, el sentido imitativo de la reflexión. Los latinoamericanos filosofaron adoptando corrientes del pensamiento extranjero. Segundo, una disposición abierta y casi irrestricta a aceptar todo tipo de producto teórico procedente de los grandes centros.
de todo. La filosofía latinoamericana tiene la responsabilidad de atender las expectativas y superar los problemas de antidemocracia, desigualdad, discriminación, exclusión, injusticia, marginación, pobreza, violencia y insensato. Bueno, sin más que decir, con esto concluimos la clase del día de hoy. Nos vemos